para mí es ser uno mismo. No, pues no vale que uno ser gamín, que uno ser bla bla bla. El punk uno lo lleva en la cabeza y es expresarse pues como uno mismo. No dejarse llenar la cabeza de bla 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 bla. No llevar la vida como uno la quiera vivir. No, en ese tiempo nosotros pensábamos que éramos punk porque apenas estábamos conociendo lo que era la escena, pero en realidad terminamos siendo la misma mierda que Punk Medallo, la misma mierda que el punk en muchas partes, que solo se limita es a dar la farándula en los toques y ya. Para mí el punk no es una forma de cómo me he visto, de cómo me creo el más rebelde, de que si llevo una cresta o no la llevo, si es de colores o no. Para mí el punk es un estilo de vida, de hacer las cosas de la manera que me gusta. Hola, soy Andrés Patiño, guitarrista de Pataleo y baterista de Infecto. Soy de Santa Rosa. La música para mí es en el medio en que me puedo escapar de toda la realidad, de todo, pues de todo lo que nos agobia. Es algo, es todo, la música es todo y lo que más me gusta es el punk. Bueno, la música para mí, pues es como todo, es como una parranda ahí infinita. Pues, ¿cómo llegué a ella? No, eso fue hace tiempos. Eso era cuando vivía en Río Negro, eso fue hace ya como más de 10 años. Y no, yo estaba ahí, yo era como todo, pues como todo un peladito por ahí, conociendo géneros. Y por allá un primo, pues, que el guitarro, que eso y lo otro. Y yo llegué y yo iba a aprender. Que esto y que lo otro. Y claro, hermano, que la guitarra, que es que los covers de Nirvana, que Iron Maiden, toda esa vuelta. Entonces desde ahí, pues, empecé a meterme en el cuento del rock. Ya pues con el tiempo, estuve en Santa Rosa, pues aquí. Y ahí sí me metí en el cuento del punk, de toda esa vuelta, de satín en la calle y todo eso. Y a lo último, pues, estuve como en clases de percusión como 8 meses. Y no, y para lo último me compré una batería y me salí de clases y empecé pues a darle a la batería solo, encerrado en la casa. Ahí fue cuando conocí a Sin Estado y pues ahí vamos dándole. Entonces la vuelta es que veníamos ensayando bastante bueno allá en el tercer piso, hasta que nos quedamos en parche de batería y sin plata. Sabía que montar un parche. Cogimos, montamos un toque. Yo sabía que la casa de mi abuelo estaba desocupada. Y yo le dije a mi papá, ¿cómo vamos a hacer pues para gestionar las llaves de eso allá? Es que, no, yo las tengo, pero hablé con su abuelo a ver qué le dice. Yo me fui por donde mi abuelo, es que, abuelo, quiero hacer un conciertico de musiquita. No le dije qué, pues porque si no, qué puta escándalo le hacía uno allá. Que veo, hacer un concierto de musiquita en la casa vieja, que si nos dejas, tal cosa. Cuando nada, yo a las huevas me le meto allá como sea. Y mi papá me pasó las llaves de uno, es que no, vaya, hagan lo que quieran, que su abuelo ni se da cuenta. Cuando montamos el concierto con el sonido de mi primo, de Andrés, que era guitarrista de Infecto, conseguimos otro sonidito por ahí, amplificadores, y montamos un parche allá de una. Oiga, qué locura esa casa. 2.000 pesos la entrada, como era como 2.000 pesos o 2.000 o 3.000 pesos la entrada. Esa casa estaba para reventarse de gente. Y Carlitos estaba más borracho que un hijo de madre.
en la puerta cobrando la entrada. Cuando llegue mi abuelo, es que a ver qué va a entrar. Y Carlitos le diciendo, es que no, son 3 lucas. Que son 3 lucas. ¿Cómo hay que 3 lucas, mariconcito? No, es que está en mi casa. Y entró todas a buscarme a mí. Y yo por allá escondiéndomelo para que no me pillara. Cuando después salimos de ahí, como el taller de mi papá queda cerquita, fuimos a hablar con él y medio lo calmamos y nos dejó terminar el toque. Oiga, pero esa braviada tan buena. Ese concierto se llamó... Es que Primera Jornada Ocupa, yo hasta tengo la publicidad todavía por ahí. Oiga, eso fue que parche, de los parches bonitos que hemos tenido nosotros. Ya luego fue que nos pusimos un poquito más serios y Jao le dio por montar con Andrés el Pestilente Punk, que es como el papá del Punk Attack que tenemos ahora. Ahí empezaron a subir bandas muy buenas, por ejemplo subieron a Nepentes, a Deserción, pues empezaron a subir bandas muy calidosas y eso como referente para las bandas de aquí era muy bueno, entonces empezó a crecer más la escena obviamente, ¿sí o no? Cada vez que llegaban bandas de afuera a mostrar lo que hacían en Medallo, entonces las bandas de aquí empiezan a decir, ay, bueno, vamos a camellar entonces, si ellos están haciendo esto, nosotros vamos a hacerlo también. Y así se empezó a generar la escena más punk que un berraco, porque yo digo que la escena punk es una de las más fuertes aquí en Santa Rosa, se podría decir. Uno monta un Punk Attack, que es el concierto que tenemos en este momento, pues como de nosotros, digamos. Uno monta un Punk Attack en 15 días y mínimo 70 personas van, pues, ¿sí o no? Uno sabe que y pagan la boleta, parchan. Lástima pues que no sean todos los rockeros del pueblo, pero van los que tienen que ir. Y el Punk Attack, pues yo creo que Andrés podría hablar mucho mejor de eso, pero pues al menos tenemos otro espacio ahí como para mostrar las bandas, parchar nosotros también, que no siempre queremos toques serios, sino que también queremos, como bandas, también queremos parchar un rato, tomar unos traguitos en tarima, ¿sí o no? Y hay conciertos que no lo permiten, pero este sí. Recuerdo La Balastrera, en esa época tocaba DJ, El Marras y Manuel. También a bajo presupuesto. No, es que en esa época hubo, como empezó el punk fuerte, hubieron varias bandas. Estuvo también Anti-Glove, estuvo Pataleo. 2 años después empieza Infecto. ¿Quién se me queda eternamente? No la puedo borrar. Tratando de olvidar que perdonar toda tu alma, pero es difícil y tú lo sabes. Cuando llega el punk a Santa Rosa, estábamos acá sometidos, pues acá la gente nunca había visto una cresta, nunca había visto una camiseta rota, no habían visto pantalones desteñidos con limpio, no habían visto eso. Cuando llegamos los primeros, todo el mundo se quedaba boquiabierto y decía, ¿acá qué pasó? ¿Qué les está pasando a los jóvenes? También el pueblo se conocía mucho por el metal. Recuerdo también una banda, Dacius, que pues digo que fue de las primeras de acá y la primer banda que grabó algo. Que se llamaba, el tema se llamaba Sombra al Guardián. Y no, en esa época recuerdo muchos amigos, estaba el Mocho, estaba Jao, estaba Cabezas, estaba el difunto Santiago, habían el Zángano, habían muchos amigos y todos, pues en esa época estábamos en la plena juventud y éramos locos. También jodíamos por ahí, también mucho exceso de mucha cosita y todo fue evolucionando. En este momento el punk, yo digo que
que ha muerto mucho en el sentido de gaminería, de cómo uno lo empezó a vivir como cuando tenía 12, 13 años. Ya todo lo que hay es más serio, gente más seria. Por ejemplo, yo ya estoy casado, solamente yo ya me volví un huevón. Lo único que hago es en la banda y de resto ya sacaron, pues de mi parte sacaron los parches de estar en la esquina tomando chorros, de joder, de huevonear. Y hace por ahí 3 años el punk otra vez ha empezado a coger fuerza y varias bandas hemos estado intentando volver a tener lo que antes teníamos. Que antes teníamos espacios fijos, teníamos gente fija, bandas que nos acompañaban, llamábamos bandas de Medellín, de una caían y ahí estamos logrando eso. Otra vez a ver si volvemos al punk de antes. Que más papel obtiene, que más poder obtenga, es quien te va a gobernar. Las clases sociales dependen de él, el mundo entero gira en torno a él. Todos somos tan iguales, para que no se paguen pedazo de papel. Compra, vende, compra. Bueno, para mí la música lo es todo. Yo creo que en mi vida la música ha sido lo más importante porque aunque yo empecé en un principio en el arte con algo muy diferente que fue el dibujo y todo eso, yo vi que la música iba a ser como lo principal y de hecho así lo es. Yo comencé con la música en Chirimías cuando estudiaba en el presbítero de Copacabana. Luego nos vinimos para acá y comencé a estudiar en el liceo y asimismo entonces comencé a estudiar en la unidad cultural donde conocí algunos compañeros como Cristian, Rodolfo, Juancho y entonces comenzamos juntos con el cuento de la música. Montamos una banda, nuestra primera banda que fue algo así como de rock en español mezclado con de todo un poco y bueno, pues la goma ante todo era eso, madrugar a las 6 de la mañana a tocar y bueno, una experiencia muy bonita y que pues ahora se ve reflejada en mi proyecto actual y creo que todo ha sido de la mejor manera. Bueno, como les digo, realmente la escena empieza más o menos en el 2004. En esa época empezábamos en conciertos cuando los hacíamos en casas de amigos y los hacíamos llamar... ¿Cómo era que llamaba esa? No, sí. Los hacíamos llamar Un Paso Adelante. Después quisimos traer bandas de Medallo, fuimos conociendo amigos y empezó un nuevo concierto, un nuevo festival que se llamaba Pestilente Punk. En ese, primero que todo, le dimos prioridad a las bandas de nosotros, a las bandas de los amigos. La primera banda que pudimos traer a ese Pestilente Punk fue Nepentes. Recuerdo que también trajimos Los Sucios, Deserción, Sedicción. Después pasó a ser Pestilente Punk Trash y trajimos a Carnifice.
siento miradas que critican y nos juzgan. En realidad no sé muy bien qué es lo que buscan. Nos señalaron por las cosas que escribimos. Nos condenaron porque siempre las dijimos. Porque de acuerdo no estamos, porque ni entero tragamos. Así protestamos pero también preguntamos. Y aunque lo hacemos de manera no amistosa, pues para ellos somos gente peligrosa. Porque pensamos diferente. Piensan que somos delincuentes. Piensan que somos delincuentes. Porque pensamos diferente. Porque pensamos diferente. Piensan que somos delincuentes. Piensan que somos delincuentes. Porque vivimos. En la música, no, pues, no, pues no, eso es como, para mí es como seguir viviendo con la música, pero verlo siempre como un parche, sí, como te digo, como algo diferente a lo que hacemos. Y es como, sí, es como la fiesta, es como salirnos de toda esa mierda. Y sí, es que yo no veo como eso como para vivir o para algo más, sino como para uno salirse de lo que uno siempre está. Entonces, pues no creo que algo como así. Pues como hemos proyectado la banda la hemos proyectado no solo por nosotros. Nosotros la banda la hemos proyectado teniendo en relación a lo que son las otras bandas del pueblo. Las bandas hermanas que tenemos, como son Infecto, Pataleo, 69 que también ha estado con nosotros, Descerebrados, que es una banda más reciente, Distorsión. Hemos querido que no sea solamente con nosotros el avance, a pesar de que lo hemos tenido, sino como que lo podamos seguir todos juntos. O sea, que si nosotros tenemos un concierto, vamos a recomendar las otras bandas, vamos a estar todos juntos. ¿Con cuál sigo? La idea es que el parche sea de todos, no solamente como centrarnos solamente en lo que es Inestado. Infecto nace en un parche de amigos. En esa época el parche que nosotros teníamos era el tercer piso, donde nos reuníamos todos a hablar de música, a hablar de lo que nos pasaba a diario. Era también el hueco cuando alguno estaba mal, se quedaba ya durmiendo, pues era el escape de todos en esa época de culicagados. Yo ensayaba con Pataleo y Jao pues le daba tocaba guitarra ahí con nosotros, se mantenía con nosotros. Y una vez cayó Cástulo, que es el bajista de Infecto, cae Cástulo al parche, pues al tercer piso, y pues le gustó lo que veía y le gustó todo, y me ponen a mí como baterista. Yo al principio yo aprendí a tocar batería con Infecto. En esa época empezamos a montar temas de 2 minutos, de Flema, de La Polla Records, pues de que en ese momento las banditas que más nos gustaba de ese estilo. Ya después fuimos evolucionando más y fuimos sacando un sonido más propio y más contundente, porque pues después sale Jao como guitarrista y voz líder, y pues tuvimos como 5 o 6 guitarristas que no se acomodaron a la banda. Después entraba Juancho y le dio el sonido que nosotros queríamos, y empezamos a darle, empezamos a componer. Antes de eso también grabamos 2 demos con Infecto. El primer demo lo grabamos con la formación de Jao en la voz, Maru de bajista y yo en la batería. Lo grabamos todo en un computador. Jao se encerró 3-4 días ahí en el tercer piso a darle a las cosas, a grabar, y pues una chimba quedó una chimba. Después grabamos el segundo demo ya con Juancho, Cástulo y yo, y después seguimos ensayando, cogiendo más sonidos que nos gustaban, y ya ya está ya está Infecto con un sonido que vos escuchás Infecto y sabes qué es, porque es un sonido muy propio. Es un estilo de punk rock muy propio, y ahí le estamos dando hace un año lanzamos el primer CD y ahí le estamos camellando a eso con los parceros. Y mis neuronas
darles neuronas. Me estallo, me estallo, me estallo, le acomierda la cabeza. Me estallo, me estallo, me estallo, le acomierda la cabeza. Bueno, yo diría que hablar del Festival Mediodía es un poco complejo porque la hemos sufrido bastante. Es decir, que es un dolor de cabeza muy bonito, se podría decir así. El Festival Mediodía empezó en el 2010 y con él nacieron bandas también, inclusive, por ejemplo, Sin Estado fue una de las bandas que tuvo su primer concierto en el Festival Mediodía. A pesar de que el primer Festival Mediodía se hizo con las uñas y mascadas 30.000 veces, pues se hizo al menos, ¿sí o no? Se hizo y se lograron cosas muy bonitas, como que gente que no sabía que aquí habían bandas de punk, por ejemplo, que se están haciendo otros géneros, hip hop, ska, que cuando eso estaba skaína. Pensar que la gente pasaba y así no le interesara la música, dejaba su mercadito, ¿cierto? Que es una de las labores que ha intentado mantener pues el evento. Hasta el momento pues son 5 años, con un año de receso que se tuvo en el 2013. Son 5 años trabajando, pero se ha logrado traer bandas, por ejemplo, como Revenge, La Furrusca, Pestes Mutantes. El primer concierto que tuvieron después de tantos años que estuvieron parados fue aquí en Santa Rosa. Entonces es un hecho muy histórico para Santa Rosa y para el punk, tanto para el punk como para el Festival Mediodía. Inhumano, por ejemplo, el año pasado con Inhumano, Cerro Bravo, que empezamos a meter otros géneros diferentes y sobre todo el apoyo a las bandas locales, obviamente, ¿cierto? Que esa es la apuesta con la que empezamos desde el principio, que nosotros decíamos, bueno, nos vamos a seguir metiendo a un tercer piso a tocar, ¿sí o no? No, vamos a buscar otras alternativas. Y ahí fue cuando Patiño y Furrus empezaron a decir que no, que por qué no montamos un evento más grande, que lo hacemos para recoger granos, y ahí fue donde empezó la idea, que fueron otros los que trabajaron la idea, sí, pero la idea fundamental fue de ellos dos. Ya se empezó pues a trabajar, se han recogido cada año muchos mercados, en el segundo año se recogieron hasta juguetes también. Y lo que les venía contando sobre las bandas locales, es muy importante saber que estamos proyectando un festival a región, un festival que está acogiendo las bandas que no pueden llegar, por ejemplo, a un festival como Altavoz, porque el Valle de Aburrá nos saca de concurso. Entonces es muy importante que nosotros mismos nos estemos gestionando para llevarnos a otros festivales, para decirle a una banda que esto está empezando, venga, empieza a coger caña de una vez acá en una tarima grande y con buen sonido, ¿cierto? Que ellos puedan saber qué es sentir 22.000 de sonido y uno tener 5.000 vatios de sonido en un backline, ¿cierto? Uno poder escuchar a los músicos, no simplemente como nos tocaba a nosotros que eran amplificadores, y si escucha, hágale, mijo, y si no escucha, también. Pero entonces mostrarle a las bandas que sí se puede camellar y que se pueden hacer cosas muy buenas entre todos. Franco resistía la humillación, nada de lo que hacía era un error. Él era un fiel hermano de la revolución. Franco asesinado, muerto sin razón. Otro intento fallido de liberación, porque el gobierno nunca deja expresar. Cuando empecé con la música, la primera banda que yo escuché fue Mago de Oz. Pues ya cuando obviamente tenía que subir una transformación ahí, una evolución, todo. Comencé a escuchar Metallica, pues que ha sido una insignia para todos los metaleros, creo que de todo el mundo, y
Y bueno, y así mismo entonces bateristas como Lars Ulrich, el baterista de Children of Bodom, de todos esos bateristas tomé un poco de lo que sabían hacer y así me fui transformando mi modelo musical al que quería conseguir, con los gustos musicales que también fueron trascendiendo, como el death metal, que es algo ya más técnico, de bateristas que tienen mucho más nivel, guitarristas que son muy técnicos también. Y entonces, pues por ese lado decidí seguir mi rumbo musical y de todos esos bateristas he tomado un poco, como Romain Goulon, Hannes Grossman, Vitek de Decapitated, que ya falleció, y bueno, pues así de muchas influencias que he tenido, y ya principalmente death metal, que es mi género favorito en este momento. 40 millones de colombianos soportan el fuego, cruzado entre dos bandos, cuidado, corre por tu vida, no más terror, no más vidas, saldrá tu furor con gran... Un paso adelante lo armamos pataleo, porque en esa época no teníamos dónde tocar, éramos raros pues acá en el pueblo y no había dónde demostrar todo lo que tocamos. Si tocamos en el colegio, 2 canciones nos bajaban, en el parque ni teníamos arrimadero por allá. Entonces creamos un paso adelante que lo hacíamos en casas de amigos, de compañeros. En esa época estábamos en el colegio y era muy charro porque nosotros, pues bien plagas que éramos en esa época, y nuestras familias eran los que nos prestaban los lugares. Entonces nosotros, ojo pues que hay primer paso adelante, no vayan a decir que voy perdiendo tantas materias, que esto va así. Entonces pues era muy bacano, y en esa época, como apenas estaba empezando el punk, estaba sonando acá, pues era mucha gente los que iba a los parches, era mucha gente la que nos apoyaba. Éramos muy unidos, todos nos conocíamos, todos hablábamos de todos y todos éramos muy parceros. Después de eso, pues pasó el pestilente punk, como les dije era para empezar a traer bandas de otras partes y mover más la escena acá. Después creamos el Punk Attack, que pues es solamente para bandas de Santa Rosa de Osos, para que las bandas puedan salir, tengan un espacio para tocar, pues como antes éramos con puros amplificadorcitos. Me acuerdo que armábamos bandas de relleno, pero a la final tocaban 3, 4 acordes, 2 vueltas buenas, las otras las cagaban. Pues yo en el cuento de la música empecé a meterme más o menos hace 9 años más o menos. Ya los primeros toquecitos aquí en Santa Rosa, que fue gracias a Sin Estado. El primer toque, si no estoy mal, fue en el Festival Mediodía, que ahí fue donde empecé a conocer ya toda la cultura en Santa Rosa. Pues sí, ahí fue como principalmente donde empecé todo eso. Ya de ahí hasta este momento, en variedad de toques aquí, fuera de aquí, como lo hice en San Pedro, Entre Ríos, en Yarumal, en todas esas playas, pues ya donde fui involucrándome cada vez más en cuanto a todo lo de la música. Bueno, el Pestilente Punk Trash era un festival underground que se realizaba donde actualmente es el Hotel Atenas Plaza. En la época era chatarrero, era en obra negra, el sonido era regular, pero igual venían bandas muy buenas. Era un evento en el que venía mucha gente de otros lugares, venía gente de Yarumal, de Bello, de San Pedro. Las bandas que estuvieron aquí en ese festival fue Carnifice,
Los Restos, Savage Aggression, Los Sucios, Deserción, Calibre 38. También estuvo THC, Infecto y algunas otras bandas que en el momento no recuerdo. El festival pues era un parche muy bacano porque, como dije, venía mucha gente. A la gente no le dolía pagar lo que valía una entrada y era solo descontrol el concierto. Bueno, pues personalmente, como ya dije, pues yo comencé en la música con algunos compañeros en la unidad cultural donde se hacía algo que se llamaban grupos de proyección. Con esos grupos de proyección que eran manejados por un gran amigo que se llama Jorge Tamayo, que es alguien que tiene mucho recorrido en la música y que también ha sido uno de los pioneros del rock y el metal aquí en Santa Rosa. Nos fuimos metiendo como por ese lado y él nos fue guiando y fue una experiencia muy bacana porque esos mismos grupos de proyección íbamos a tocar a corregimientos del municipio, hacíamos muchos toques con una bandita de rock que se llamaba Génesis y otra banda que tenía que era de heavy metal que se llamaba Everest. Entonces nos íbamos a tocar por algunos corregimientos y pues más que todo como para dar la muestra de lo que se hacía en la unidad cultural y pues algunas muestras que se hacían en el parque, todo fue muy bacano, sí. No, las bandas de antes eran chatarras, pues como les digo, apenas todos estábamos empezando a coger un instrumento, apenas nos estamos nutriendo de esos sonidos podridos que nos llegaba de Medallo, porque pues todos acá crecimos con Metallica, pues todo ese metal que nos llegaba. Después nos empezó a llegar que Ira, que Antitodo, que Desconcierto, entonces pues eso fue cambiando y nos lavó la cabeza. Entonces en esa época apenas estábamos todos aprendiendo a coger un instrumento y era chatarra. Eran canciones de 30 segundos, armábamos conciertos y como los mismos 4 éramos los que medio sabíamos tocar eso, armábamos una banda para ese concierto y le dábamos. En este momento sí se ha evolucionado mucho en ese sentido, que ya las bandas de acá nos preocupamos por sacar cosas propias, por sacar videos, por sacar camisetas, por estar moviéndonos en Medellín. Todo evoluciona y ahí va el punk también de Santa Rosa evolucionando. Mi influencia fue principalmente los clásicos, los clasiquitos del rock, pero después fui conociendo ya el metal, empezando con Metallica, ya después ahí con varias bandas siguiendo el mismo género y ya después conociendo el punk, que es lo que principalmente en este momento me dedico. Pero banditas así que influenciaron, sí, Metallica, ya en cuanto a los clásicos de Leppard, también ya en cuanto al punk, las Peces, pues prácticamente punk Medallo, lo que fue Peces, Fertil Miseria, Ira, pues ya Narcosis, ya sí de otro lado, pero sí, principalmente esas banditas fueron las que me influenciaron en cuanto a... Todas sus compañías
monopolizan, amplifican sus discursos y transmiten sus noticias. Mentiras, me revelo a tu basura, me opongo a lo que me digas. Nunca será verdad, no queremos hacer parte del mundo que tú querías. De una infamia, creías que era muy fácil, pero perdiste el control. Es lo mismo que le decía, en diferencia a las bandas y a los parches que organizaban, eran parches que organizaban muy radicales, que siempre caían los mismos 10, 15 peludos, porque querían que hubiera un parche solamente para ellos. Ya uno porque se metía ya y una cosa y la otra. De resto eso no... Ya en cambio ahora, en los conciertos, ¿quiénes son los que caen? Siempre caen son los pelados de 14, 15 años, los pelados que están metiendo en el cuento. Hemos visto que caen hasta los papás de la misma gente que está en las bandas. Pero esa no seguía. Pues el movimiento ha variado mucho en cuanto a sonido, en cuanto a todo. Pues acá todas las bandas hemos tratado de hacer algo un poquito... Seguimos conservando la esencia que nos gusta a toda la chatarra, pero tratamos de ser un poquito más técnicos en lo musical, un poquito más conscientes con las letras. Pues con Infectos yo he tenido una experiencia muy interesante porque es que son 7 años y medio ya que llevamos trabajando fuertemente. Yo estuve como 6 meses fuera de la banda y que fue cuando lanzaron el primer demo, que estuvieron como con bajista Marulanda. Para mí ha sido una escuela total porque fue con la primera banda que grabamos un disco, pues, ¿sí o no? Que se grabó el año pasado. Ya habíamos tenido la experiencia de grabar dos demos muy caseros y uno ver la trascendencia que tiene la experiencia de estar ensayando constantemente, de estar trabajando desde el primer demo hasta el disco, uno ver el crecimiento que se tiene, uno ver cómo se enriquece la propuesta, cómo cada músico que ha pasado, que hemos tenido como 20.000 guitarristas, tuvimos como 7, 8 guitarristas que no nos pudimos entender con ellos, pero que cada uno dejó un poquito de ellos ahí en la banda, ¿cierto? Un poquito de eso fue quedando ahí. Y no, pues, ojalá que sigamos trabajando y que sean años más. De Celebrados en este momento, a lo largo de los 2 años que llevamos tocando, ha tenido varios cambios. Pero seguimos con la ideología del principio, que fue tocar puncito, y las letras siempre, o sea, lo mismo. No tanto lo mismo, sino como de la ideología del principio. Mostrarle a la sociedad un problema actual y que se ha visto hace muchos años. Y pues sí, o sea, por ese camino y por esa línea por donde nos guiamos. En este momento estamos como batero Camilo Arbeláez, bajista Jason, guitarra principal Mandarino, pues José David, la otra guitarra Sebastián Coa, y como principal yo. Pues en la música encuentra uno un montón de escapes a problemas que uno tiene en la vida, entonces yo digo que es un punto fundamental para decir qué es por la música para uno. Pues músico como tal no he sido, porque no me he dedicado a estudiarla ni a estudiar mucho teoría musical. Me he dedicado más a la práctica y a hacer simplemente con la misma gente que me he encontrado en el camino. De ahí puedo decir que la música es
es un tipo de vida, puede así decirse. Pues yo la tomo un tipo de vida, pero un tipo de vida un poco diferente a como la toman algunos, como volverse en famosos, vivir de esto. Yo diría que es un poco complicado, pues, pero ahí vamos trabajando para disfrutarla simplemente. Es que Sabandijas es una familia. Sabandijas es muchas cosas, Sabandijas es arte, Sabandijas es murales, Sabandijas es también una familia que de pronto le gusta alentar un equipo y no necesariamente tiene que ser Nacional o Medellín, porque es indiferente eso, lo que nos une es un sentimiento de antifascismo contra toda autoridad y solo nos definimos así. Se va a hacer el pestilente punk, porque en esa época todos los amigos que teníamos y la escena, todos empezaron a salir del colegio, todos se fueron para Medellín. Entonces recuerdo que el último traímos 3 bandas de Medellín y nos dejó más pérdidas que un hijo de puta. Entonces por eso realmente fue que se acabó el pestilente punk. Después empezamos con el Punk Attack, que fue algo para que Infecto recogiera fondos para sus cosas, para sacar camisetas, para grabar cosas. Después nos unimos con los parceros de Sin Estado, ellos deciden unirse al parche y le camellamos a eso, y ahí va el Punk Attack. Sí me proyecto musicalmente, pero no me abarco en un género precisamente por eso, porque para mí el punk se volvió un visaje. Entonces estamos trabajando en Sabandijas y con muchas influencias, thrash metal, black metal, punk, o sea, lo que suene, pero chatarra toda hora. Eso, en esos tiempos era cuando se veía mucho los toques en las casas, que era como lo más parchado, chorro de satín, cuando estaba Pataleo, aunque yo todavía está. Pues sí, en las casas viejas, éramos que todos los parches bacanos. Y ya ahí, claro, y los Joel Rock de Chaos que hacían. Y ahí pues ahí vinimos con el Punk Attack, Pestilente Traspunk. Y ya el Festival Mediodía, que es lo último que se está dando. No, en ese tiempo nosotros pensábamos que éramos punk porque apenas estábamos conociendo lo que era la escena. Pero en realidad terminamos siendo la misma mierda que Punk Medallo, la misma mierda que el punk en muchas partes, que solo se limita a dar la farándula en los toques y ya. No, pues aquí empecé básicamente con la banda de mi hermano, escuchando a bajo presupuesto, en toques ya de garaje. Este toque fue por la Quinta, bajando por la Quinta en un apartamento, todos los toques empezaron así. Apartamento, que eran las quintas de San Carlos, también se hacían conciertos. Que todo eso era un viaje de chatarra y... Bueno, yo empecé a escuchar rock and roll, o bueno, mejor dicho, punk rock nacional a los 6 años por un primo. Empecé escuchando 2 Minutos y 3 de Corazón. Después, cuando fui evolucionando más como en la escuela así, me empecé a inclinar un poquito por el mundo del metal, más que todo como por el thrash metal. Después otra vez retomé más hacia el punk colombiano, lo que era Ira, Nadie, Fértil Miseria y más que todo lo local pues de Medellín. Pues Pataleo no le quiero cambiar nada, quiero que siga siendo la misma banda chatarra de hace 10, 12 años, porque pues me recuerda todo como crecimos. Me recuerda a los amigos, me recuerda a los parches, a las borracheras, a los guayabos, a todo. Y a Infecto, sí, Infecto por parte pues, de los músicos, de los amigos, le queremos queremos seguir grabando más CDs, componer más canciones y por qué no, estar en tarimas grandes de la escena de Colombia en el punk. Bueno, aquí en Santa Rosa, la escena como en la época del 2008, 2009, 2010, se vio pues como creciendo, mucha asistencia a los conciertos, la gente interesada porque vinieran bandas nuevas al municipio. En los últimos 2, 3 años se ha visto como que ha decaído la escena, ya en los conciertos vemos los mismos 15 peludos que hemos caído pues en
digamos en los últimos 5 años, no hay como mucho apoyo de municipios cercanos, la gente que cae siempre es lo mismo, entonces pues me parece que la escena está empeorando, como que a la gente ya no le gusta tanto el rock and roll como les gustaba antes. Destinos vitales, mi cuerpo no resiste, mi conciencia escapará. Me golpean en el pecho y me quieren regresar. Cables, máquinas y tubos que me quieren conectar. Y ahora yo no lo entiendo, mi mente está flotando. Los oigo susurrar, no te vayas, no te mueras por favor. No, lo que hacen es montar parches y desahogarse en media hora, 1 hora en un pogo, en parches que les financia la misma gobernación o la alcaldía, y eso es una basura, eso así no sirve. Ahí es que trabajar las vueltas desde la calle, o si no, no estamos haciendo. De pun, muy chimba. Se llama Celebrados y es con unos parceros, no, pues yo creo que el mayor de edad soy yo, son muy peques, pero eso es el desatín más chimba del mundo, eso es pura parranda. El punk para mí es ser uno mismo. No, pues no vale que uno ser gamín, que uno ser bla bla bla. El punk uno lo lleva en la cabeza y es expresarse pues como uno mismo. No dejarse llenar la cabeza de bla 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 bla, sino llevar la vida como uno la quiera vivir. Patiño mantenía un apartamento desocupado donde tenía puros perros, era un cagadero, pero hacíamos unos parches azarosos. Solo licor, solo underground, y se sentía la vibra de verdad. No se movían otros intereses. Después de haber estado en los grupos de proyección, comencé a tocar con una banda de punk de acá que se llama Pataleo. Duré por ahí 2 años tocando con ellos y fue muy bacano porque esa gente es muy loca. Entonces esto me enriqueció, como habían algunos profesores de música que me decían que debía tocar demasiado suave, ahí me decían, dele duro a eso que si no, mijo, no hacemos nada. Entonces todo me enriqueció para lo que yo he sido como músico hasta este momento. Punk para mí, es que ya la vuelta fue la siguiente. Yo era muy metalero y yo la vuelta era que el metal, que todo técnico y que pues era como muy quieto, parce, pues no me llenaba. Aunque todavía escucho eso, pero géneros más moviditos. Cuando conocí el punk, me di cuenta de que todo no era como estar como exhibirse y todas las vueltas, sino como una fiesta con los parceros, poguear, divertirse, salirse como de una monotonía donde uno siempre está. Entonces el punk es como otra dimensión donde uno llega y aquí ya estamos y aquí le damos. Mi nombre es Camilo Arbeláez, nací en La Unión, pero me fui acá a Santa Rosa y actualmente baterista de Sin Estado. Caminando por las calles sin saber a dónde voy, sin angustias ni problemas, libre del sistema estoy. El sistema nos aliena y nos quiere consumir, con promesas de dinero y ambición nos llenará. Dinero, angustias, dinero, problemas, dinero, Mi nombre es Pestilente Pun, estudio en la Universidad de Antioquia y la vuelta no, aquí en Santa Rosa, ¿cuál Pun? El Pun acá no existe, solo visaje, solo con la vuelta de moda.
no se paran como es. Para el futuro seguir tocando y seguir parchando en varios lados y conociendo más parceros y todo eso, pero pues sin dejar la, por decirlo así, la línea que siempre hemos tenido, pues a lo largo de los 2 años, lo que siempre hemos tenido, que es como, sí, como lo dije anteriormente, mostrarle a la gente la verdad de todo. Es como de la manera en que proyecto la banda en un futuro. Hola, yo soy Luchepo, bueno, así me conocen aquí en Santa Rosa de Osos. Soy producto del sistema que se quiere revelar y mostrarle a todo el mundo cuál es nuestra realidad. El PUN es la calle, es un movimiento que va contra todo lo establecido, contra la religión, contra el Estado, el odio contra la policía y contra todo lo que lo quiera reprimir a uno. Para mí el PUN no es una forma de cómo me he visto, de cómo me creo el más rebelde, de que si llevo una cresta o no la llevo, si es de colores o no. Para mí el PUN es un estilo de vida, de hacer las cosas de la manera que me gusta. El PUN también es tener como algo claro, metas claras, y no es tanto la rebeldía, el anarquismo del que tanto se habla, sin ni siquiera saber de dónde proviene o cosas así por el estilo. Hola, mi nombre es Juan David Sánchez, baterista de la banda Sadistic Mind. Busca en el suelo, nunca en el cielo. Es el destino. El Mocho era Mocho y Patiño eran los que llegaban con las banditas. Que ira, que nadie, tin, tin. Y a uno le gustaba el rock and roll en sí, y el PUN llegó pegando muy duro. Es que el PUN fue una chimba en Medallo, o sea, cuando era el nuevo futuro y estaban las propias bandas, era una chimba, solo vieja guardia. Para mí la música es algo que de cierta manera nos representa demasiado. Yo me metí en el cuento de la música porque fue algo que me pareció muy parchado, porque es como una manera de uno salirse de muchos problemas o así, de parcharse por ahí relajado. Me sale a sangre el corazón, me sale a sangre, porque me caigo y vuelvo al intento. Pues cuando eso, yo me acuerdo que cuando Florecitas Rockeras tocó por primera vez, fue en el lanzamiento del demo de Pataleo, el primer demo de Pataleo que llamaba Memorias Perdidas. Pataleo ya llevaba trabajando por ahí 2 años más o menos. Y yo digo que Pataleo tiene por ahí 10 años. Entonces, y a pesar pues, de que los músicos han cambiado mucho, porque antes estaba Jao, creo que estaba Maru, Santiago Patiño y Andrés Patiño. Creo que era así, no me acuerdo bien. Y pues los parches eran más underground que un berraco. Eso era, nos metíamos, por ejemplo, hay una banda que llamaba Bajo Su Presupuesto, que era la banda de Maiko y Mario, que eso era un boom aquí, eso era lo más parchado que había en el punk de Santa Rosa, a pesar de que era punk rock, pues, ¿cierto? Y cuando eso... El corazón me sale a sangre, porque siento que me quemo. Me sale a sangre el corazón, me sale a sangre de saber que estoy viviendo. Me sale a sangre el corazón, me sale a sangre, porque siento... Pues las bandas que conozco o que me tocaron ahí un poquito, lo más viejo en sus inicios acá en Santa Rosa fue La Balastrera, Pataleo, Antiglob, Infecto, y no sé, no se me viene más nada a la cabeza. Hola, mi nombre es Jorge, de Santa Rosa, tengo 17 años, vocalista de la banda de Cerebrados. Soy Gabriel Tamayo,